Ahora sí, señoras y señores, transmitiendo por todos lados, estamos acá, YouTube, Facebook, Instagram, transmitiendo en vivo y en directo una vez más acá. Mi nombre es Fabio Herrera y vamos a hablar sobre educación financiera, ¿sí? Sobre un libro que básicamente fue algo que marcó un antes y un después en todo este revuelo, ¿no? De empezar a emprender hace ya 2 años, un poco más de 2 años, y este libro, que es de Robert Kiyosaki, que te lo súper recomiendo, que se llama El negocio del siglo XXI, fue un libro que me hizo entender el contexto en el que estábamos, del que estamos inmersos, ¿no? Realmente ya venimos de un contexto que está complicado, ¿no? No solamente ahora por la situación actual del COVID, sino y la cuarentena y todo lo que esto está sobrellevando, sino también de que esto ya viene desde antes y es lo que habla en el libro, que es eso lo que vamos a ver hoy en el capítulo, la primera parte, ¿sí? Porque lo vamos a dividir en partes. El libro está dividido en 3 partes, voy a tratar de hacerlo en estas 3 partes. Hay veo que se están conectando en YouTube, bueno, en Facebook, Instagram. Y bueno, básicamente en este libro habla sobre la educación, ¿no? De que el sistema educativo en el que estamos nosotros inmersos, estamos hablando del colegio, desde que les vamos al jardín, desde que vamos al preescolar, hacemos la primaria, el secundario y también desde que vamos a la universidad, los que nos ha tocado ir, y por ahí no sé si te tocó ir, pero siempre nos dijeron a nosotros de que teníamos que estudiar y tener una profesión. ¿Ok? Para poder buscar un buen trabajo y que de esa manera nuestro trabajo se iba a hacer cargo de nosotros y que íbamos a tener una buena jubilación y todo eso que pensamos de alguna manera que es seguro, ¿no? Porque nos hacen pensar, el sistema en un momento de esa manera funcionaba, pero esto viene de la era industrial, ¿no? De cuando estábamos en una era de pleno trabajo, donde se fabricaban un montón de cosas y se necesitaba la mano de obra que eran las personas para que trabajen en la industria. Pero ¿qué pasa? Estamos en la era digital, en la era en donde ya las computadoras y todo está todo estandarizado a través de procesos. Entonces, lo que está pasando es que está habiendo una tasa de desempleo súper alta, sumado a las crisis, sumado a la inflación, sumado al que están bajando los costos de la mano de obra. Seguramente habrás vivido una depreciación de tu salario si te tocó ser empleado, ¿sí? Estamos viendo también que el mundo se ha globalizado de una manera muy rápida también, ¿sí? Él habla de todo esto en el libro. Habla también de diferentes, no solamente de la recesión, habla de la inflación, de los despidos, la disminución de las horas de trabajo, la disminución de las pensiones, o sea, un montón de cosas que están pasando, ya venían pasando desde antes y ahora obviamente con esta crisis que estamos actualmente se está sintiendo mucho más, pero ¿qué pasa? Hubo una crisis anterior de la cual este libro salió en el 2009 y él está hablando de la recesión y la crisis que empezó en 2007-2008, que fue una crisis a nivel mundial que afectó sobre todo el mercado, por ejemplo, de bienes raíces, que se pensaba que las bienes raíces, que son las propiedades, iban a aumentar de precio, siempre tendían a la alza y ahí pasó algo que empezó a bajar todo realmente y que empezó a perderse esa liquidez, ¿no? Y tienen que ver con diferentes medidas que se fueron tomando años anteriores. Y una de esas medidas, les cuento para las personas que no saben, es que en Estados Unidos en 1971 el gobierno dejó de tener un patrón. Entonces, ¿qué pasó? El dinero que nosotros conocemos, el dólar, dejó de estar, digamos, bajo el patrón oro, ¿sí? Hasta el 1971 el dólar se regía bajo el patrón oro. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía un valor real ese dinero que se estaba emitiendo. Y a partir de 1971, que fue una medida que ni siquiera se tomó en el Congreso, sino que fue una medida del presidente que estaba de turno en ese momento, se empezaron a emitir más dólares. O sea, es como que vos empezás a emitir más dinero del que vos tenés disponible en el banco y no tenés respaldo. Entonces empezó, claro, la gente empezó a adquirir créditos, la mayoría de las personas empezó a tener más flujo de dinero en su bolsillo, pero sin tener respaldo. Entonces sacaban crédito con tarjeta de crédito, la típica que se pagan los viajes, los autos,
ponían su casa en forma de pago con un pagaré para poder tener préstamo y seguir aumentando, ¿no?, el flujo y tener cada vez más gasto. Y todas estas circunstancias, todas estas cosas que fueron pasando, hicieron que la economía se viera en una inflación, ¿no? Y realmente esa inflación que está en Estados Unidos también repercute en los países como nosotros, que somos países de Latinoamérica, porque todo empezó a depender, ¿no?, del dólar, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, la moneda, que tenemos nuestra moneda, que es el peso argentino, pero todo está en dólares, o sea, realmente todo está dolarizado. Y ahora incluso no solamente se está devaluando nuestra moneda, ¿sí?, a nivel país, sino que también el dólar va a sufrir una devaluación. Y esto ya lo venía diciendo Robert Kiyosaki cuando escribió este libro, y ya lo sabía de antes, ¿no? O sea, realmente es un libro que te abre la cabeza, pero no solamente a nivel, para entender un poco el contexto en el que nosotros estamos inmersos hoy con respecto a la economía, ¿sí?, sino de cómo nosotros podemos salir adelante entendiendo cuál es el juego del dinero. O sea, el motivo de este live es que podamos, de cómo mejorar nuestras finanzas, de cómo mejorar nuestra vida, y para eso tenemos que entender el juego del dinero. Y yo particularmente era una de las personas que no entendía nada del juego del dinero. ¿Ok? Y este libro fue uno de los primeros libros que me abrió la mente, y por eso se lo estoy compartiendo acá hoy. ¿Ok? Porque yo era un empleado que tenía un trabajo tradicional, ¿sí?, y que vivía al día prácticamente. O sea, realmente vivía al día, no tenía la capacidad de ahorro. Yo en mi caso no la tenía, ¿ok? No era una persona que ahorraba, era una persona que ganaba dinero y lo gastaba. Ganaba dinero y lo gastaba. Y no tenía un control de lo que estaba gastando ni lo que me ingresaba, gastaba más de lo que tenía, ¿sí? Y quizás te sientas reflejado con esto, de que estás gastando más de lo que tenés. Quizás un negocio. ¿Y qué pasa? Que con toda esta crisis se te desbalanceó todo el negocio y estás pidiendo préstamo para poder pagar salarios, típica, o para poder subsistir, vivir a través del préstamo, ¿no? Eso le pasa a un montón de personas con negocios, le pasa con trabajo, le pasa con todo. ¿Y qué pasa? Ahí tenemos que tratar de educarnos de manera correcta con respecto a las finanzas personales, que es algo que Robert Kiyosaki critica en el libro, porque dice que la educación tradicional, la que recibimos en el colegio, la que recibimos en la secundaria, no nos educa a nosotros para poder tener una buena educación financiera y tener éxito en relación al dinero. Al contrario, no, nos sacan esa educación, o sea, no nos dicen nada sobre el manejo. Entonces, cuando llegamos a la edad de adultos, que tenemos que trabajar por alguna forma, teniendo un negocio o teniendo un empleo, no tenemos control de la economía, no tenemos control de nada, básicamente. Es como que estamos como zombies alienados a un sistema con un sistema de creencias, porque tiene que ver con un sistema de creencias, de que creemos de que tenemos un buen trabajo, vamos a tener seguridad social, de que si tenemos un buen trabajo nos va a alcanzar para vivir. Y eso es todo un sistema que se viene creando desde la era industrial, pero como ahora estamos en la era de la información, estamos en la era digital, las cosas ya cambiaron, realmente ya cambiaron. Y Robert Kiyosaki en este libro habla de todos estos problemas, ¿sí?, que les estoy nombrando así a grandes rasgos, ¿sí?, y nos da una solución a nosotros. ¿Y qué digo nosotros? Yo me incluyo en nosotros, en las personas que no nacimos quizás de padres empresarios o padres que tengan negocios. A mí me tocó que mi mamá es enfermera en un hospital, y la verdad es que no sabía nada de negocios. Siempre tuvo ganas de emprender, pero nunca en su ámbito tenía que ver cómo manejar el dinero, ¿no? Y acá lo que me encanta es que Robert Kiyosaki hace hincapié en su padre rico y en su padre pobre, ¿no? Y era verdad, porque el padre rico de él era el mejor amigo de su papá, que fue una de las personas más ricas de Hawái, que ni siquiera creo que apenas tenía el secundario terminado. Y en cambio, el padre pobre, que era el padre real de él, era una persona que tenía todos los rangos, era el mejor empleado del estado, tenía grandes cargos ahí en el estado de Hawái, y aparte era una persona súper profesional en su trabajo. Pero ¿qué pasó? Murió pobre. Siempre fue pobre. O sea, toda la vida fue pobre y murió pobre. O sea que lo que él quiere marcar en este libro es que por más académico que seas, ¿sí?, por más inteligencia académica que tengas, no es lo mismo que tener inteligencia financiera. Son dos cosas totalmente diferentes. Si tenés las dos, genial.
mejor para vos, porque vas a ser un gran profesional en el área que te desarrolles, pero también vas a ser un gran profesional en el manejo de tus finanzas personales. Entonces, la crítica que él hace es al sistema educativo, de que nosotros utilizamos un sistema prusiano, ¿sí? Que viene de Prusia, para quien no sabe, en donde está centrado para los empleados, y los empleados son las personas que obedecen órdenes, que no tienen el poder de tomar decisiones, y ese es el sistema que tenemos. Ese sistema que funcionó alguna vez, pero es un sistema que ahora no nos está ayudando en nada, ¿ok? Y por eso él hace hincapié en que tenemos que tomar el control de nuestra vida. Y eso fue algo que me marcó muchísimo, porque cuando yo leí el libro, y hablaba y veía, también leí el libro que se los recomiendo, Padre Rico, Padre Pobre, que ese fue un bestseller en el 2000, perdón, en el 1997, es un libro de 1997, fue uno de los primeros que sacó, creo que el primero. Yo la verdad que se los recomiendo que lean ese también. Y si pueden leer este, que es el negocio del siglo XXI, que realmente vamos a ir al hueso de cuál es ese negocio, obviamente, si ven un poco mis redes, van a ver que yo desarrollo este negocio, aprendo sobre este negocio, es un negocio de liderazgo, un negocio en donde cualquier persona sin educación financiera, sin educación profesional, cualquier persona puede, si quiere hacerlo, empezar a educarse en este mundo, y hay muchas opciones ahí en el mercado para poder tomar y empezar a hacer este negocio del siglo XXI. Y vamos a ir viendo por qué es que él dice, incluso da 8 razones por las cuales este modelo de negocio que vamos a hablar es el negocio del siglo XXI. Y la verdad que si una persona que fue libre financieramente a los 47 años, ¿sí? Que tiene negocios multimillonarios y que tiene prácticamente toda su fortuna libre de impuestos de forma legal, entonces es una persona que sabe las reglas del juego, las reglas del juego del dinero. Me parece que hay que escuchar a las personas que tienen los resultados, ¿no? Y por eso yo dije, wow, yo de esto no sé nada, pero me quiero informar. Entonces, ¿qué pasa? Uno absorbe la información y ahora lo que hago es compartírsela a todos ustedes, porque quizás ustedes no sé en qué momento están pasando. Yo sé que hay gente que me mira de diferentes lugares del mundo, y creo que es el momento de que podamos educarnos y podamos tener una mejor relación con el dinero para que las cosas sean mejor en nuestra vida, porque la verdad que hay conceptos con respecto al dinero, de que el dinero es malo, de que la gente que tiene dinero es mala, y no necesariamente es así. O sea, hay muchas cosas que hay que ir y empezar a limpiar, y que quizás vienen de familia por patrones que tenemos nosotros, y eso hace que nuestra vida quizás no sea en plena abundancia. Y él, quiero que dejar en claro una cosa, que cuando él habla de abundancia, habla de riqueza, no se refiere solamente a una riqueza de dinero, ¿no? Él lo que dice, que lo voy a buscar acá porque dice una frase muy, muy importante, que dice que, espérenme que la quiero encontrar, porque ya en todo este resumen que tengo acá, pero hay una frase que les quiero compartir, porque me encanta, porque él dice la verdad, dice que ningún empleo es seguro, y eso es cierto. Miren lo que está pasando ahora. Nada va a estar bien pagado, la verdad, y las prestaciones tampoco son seguras, ¿no? O sea, realmente la única seguridad que tenemos es el control que nosotros llevemos sobre nuestra vida, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que habla el libro, y habla de cambiar hábitos y las maneras de pensar, que es lo que veníamos hablando recién. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el mundo, ¿sí? Y empezar a verlo de otra manera, quizás no como lo veníamos viendo, eso va a hacer que podamos entender más cuál es ese juego del dinero, y de cómo mejorar nuestras finanzas personales. Ok, no encontré las frases, ya se las voy a decir la próxima sesión de mañana. Esto fue como una pequeña introducción de lo que vamos a ir hablando en estos lives. Ok, es como una noción de lo que vamos a venir hablando. Me encanta porque, bueno, este fue un libro que me abrió mucho la cabeza, y es eso lo que les voy a compartir. Así que, bueno, espero que les haya servido un poco esto. Vamos a ver más específicamente, ¿sí? A partir de mañana. Esto fue como una introducción de lo que se va a empezar a hablar de acá a los próximos días. Todos los días
1 de la tarde aproximadamente de Argentina, ¿sí? 1 de la tarde. Voy a tratar de ser lo más puntual posible. A veces se me complica un poco, les pido disculpas. Igualmente va a quedar esto grabado en Instagram, Facebook y YouTube. Así que bueno, chicos, nos vemos mañana. Chau, chau.